Hola, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Los invito aquí en Sala de Prensa a que se queden con nosotros. Los próximos 10 minutos vamos a hablar de lo complicado que ha sido el aterrizaje de la ministra de Seguridad de Cast Steinert, ex fiscal del Ministerio Público, venía desarrollando una carrera brillante en la Fiscalía en el norte de nuestro país. Llega al gobierno de Cast y se llena de problemas. Su aterrizaje ha sido muy complejo. Lo último, eh, bueno, ha sido la disolución de una unidad especial que permitía el cruce de datos de distintas instituciones encargadas de seguridad, carabineros, PDI, en fin, y otras instituciones. Deshizo esa unidad. Y lo anterior ha sido el tema de el despido de la encargada de inteligencia de la PDI. Y en ese contexto es que Contraloría le está pidiendo informe y le da un plazo, le da 10 días para que informe adecuadamente. Ahora el plazo no es mucha novedad, la verdad es que Contraloría pide informes y siempre otorga plazos para que se entreguen esos informes. Bueno, vamos a hablar de la dificultosa eh, llegada de Trinidad Steiner como ministra de Seguridad a Chile. Está, y estas cosas son muy complejas porque quitan el centro de la ex fiscal y de la actual ministra de Seguridad. Entonces, se empieza a preocupar de otras cosas y no de la seguridad del país. Se preocupa de entregar informes a Contraloría, por ejemplo. Claro, evidentemente. De eso vamos a hablar aquí. Hugo Varela, somos Sala de Prensa, gracias por acompañarnos. Te invitamos a que colabores con nuestro medio de comunicación, no solo suscribiéndote y dándole me gusta al medio, sino también haciéndote miembro del canal de YouTube. Esto significa donar recursos a nuestro medio y también puedes donar recursos a través de nuestro sitio web saladeprensa.cl. Esto es lo último. Contraloría exige informe urgente a Steiner y Serna por caso PDI y lo trae El Mostrador y otros medios de comunicación. Es una muy buena fotografía. Yo creo que los muchachos ahí la juntaron medio a medio con la foto. Steiner como mirando a la Contralora. Es una fotografía que creo da cuenta exactamente de lo que yo digo. ¿Mm? Ella no está mirando al frente, no preocupada de la seguridad, sino mirando al lado, como recibiendo un llamado de Contraloría, sacándola de su centro y preocupándose de ese tema. Y atrás aparece el director de la eh, PDI, de la Policía de Investigaciones, mirando así como con, cierto, con cierta preocupación o cierta extrañeza, tal vez. Porque ¿cuál es el caso aquí? El caso aquí es que eh, Trinidad Steiner, cuando era fiscal del Ministerio Público, desarrolló una investigación en el norte de nuestro país destinada a perseguir una especie de mafia china. En ese contexto ella trabajaba con un grupo de oficiales de la PDI. A medio andar, y cuando ella era fiscal todavía del Ministerio Público, la PDI deshizo ese grupo de oficiales de la PDI. Ella, Trinidad Steiner, aparentemente era muy cercana a este grupo y específicamente se habla de un funcionario en específico, digamos, de una persona en específica. Entonces ella se enojó muchísimo que la PDI le haya quitado o haya sacado a estos funcionarios de esa pega, del trabajo que estaban haciendo. Y por lo tanto, una vez que asumió en el Ministerio de Seguridad, ella le pidió informes eh, al jefe de la PDI sobre qué haya pasado en este asunto. Eh, y después de eso, bueno, echaron a la jefa de inteligencia, que era la persona que había, entiendo, delimitado que esos funcionarios salieran. Entonces, lo complicado del asunto es que Trinidad Steiner, aparentemente, de acuerdo a lo que dicen los medios, de acuerdo a la información que tienen los periodistas que han publicado notas sobre este tema, aparentemente habría tomado decisiones eh, como ministra de Seguridad, eh, pero por cosas que pasaron cuando ella era fiscal. Eh, y se dice que ella le habría pedido al jefe de la PDI que echara a la jefa de inteligencia. Y el jefe de la PDI, bueno, habría obedecido. ¿Cuál es el problema? Que ella no tiene estas atribuciones. Ella como ministra de Seguridad no puede pedir que echen a un carabinero o echen a un PDI. Claro, salió el jefe del PDI diciendo que no, que él había echado a la jefa de inteligencia, pero bueno,
Por supuesto, eso es lo regular. El tema es si Trinidad le pidió o no le pidió al jefe de la PDI que echara a la jefa de inteligencia. La Contraloría General de la República, al enterarse de esto, solicitó un informe urgente a la ministra de Seguridad y al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, en el marco de la revisión sobre la legalidad del oficio que antecedió la salida de la ex jefa de inteligencia de la institución, Consuelo Peña. El organismo encabezado por Dorothy Pérez solicitó que ambas autoridades entregaran antecedentes respecto al documento enviado por la ministra en marzo, apenas 2 días después de asumir el cargo. La decisión se produce en medio de cuestionamientos políticos y administrativos sobre Steinert, sobre si ella se extralimitó en sus funciones al requerir información vinculada a una investigación penal en curso, lo que ha instalado las dudas sobre el alcance de sus atribuciones como autoridad en el Ministerio de Seguridad. Ella puede pedir la salida de un funcionario. Yo creo que no tiene esa atribución, pero puede hacerlo, digamos. Puede verbalmente llamar al jefe de la PDI y sabe que este funcionario, qué sé yo, podríamos darlo de baja y el jefe de la PDI podría decir, no, sabe que esas no son sus atribuciones, pero se pelea con la ministra, entonces él quiere llevar buenas relaciones, en fin, no sé, el asunto es complejo. Veamos cómo se desarrolla esto. El oficio en cuestión, calificado como reservado, fue enviado el 13 de marzo al director de la PDI y solicita antecedentes detallados sobre funcionarios que participaron en diligencias en la región de Tarapacá en el contexto de la investigación del denominado Clan Cheng. Ese es la mafia china de la que yo le hablo. Entre los datos requeridos figuraban destinaciones, fundamentos de traslados y posibles antecedentes administrativos de los detectives involucrados. Claro, yo creo que ella ahí se extralimita en sus atribuciones. No creo que el ministro de Seguridad tenga esas atribuciones. La solicitud generó alertas tanto en el interior de la policía como en el ámbito político, debido a que se refería a materias asociadas a causas penales en desarrollo y cuando ella no era ministra, ella era fiscal. Días después de la entrega de esa información por parte de la entonces subdirectora de inteligencia, Consuelo Peña, se produjo su salida de la institución tras una reunión entre Steiner y Serna. Esta secuencia, ese documento falta, chiquillos, los que hacen periodismo de investigación, ahí los muchachos de Reportea, Zipper, el mismo mostrador, falta el informe, conocer el informe que Consuelo Peña le entregó a la ministra de Seguridad. El requerimiento de la Contraloría surge a partir de una presentación del diputado socialista Raúl Leiva, quien solicitó un pronunciamiento del órgano fiscalizador para determinar si la actuación de la ministra se ajustó o no a derecho. El caso ha tensionado la relación entre el Ministerio de Seguridad y la PDI, generando repercusiones tanto en el Congreso como en el propio Ejecutivo. En paralelo, ¿qué se dirán? Yo creo que no hablan por teléfono, ponte tú. Yo creo que se visitan o se encuentran en determinados puntos de prensa y hablan tras bambalinas. Oye, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo salimos de esto? La revisión del ente contralor busca establecer si el oficio se mantuvo dentro de las facultades legales de la ministra o si implicó una intervención indebida en funciones propias del Ministerio Público y de las policías en el marco de las investigaciones penales. Contraloría pidió informe urgente a Steiner y director de la PDI por oficio reservado. La Contralora está haciendo una pega extraordinaria, Dorothy Pérez. Entonces aquí también muy buena foto, se la ve a ella muy, muy entera, ¿ah? A Dorothy Pérez y a la fiscal muy acomplejada. La fotografía dicen muchísimo, muchachos, dicen muchísimo. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque la Contraloría, y esto te lo contamos en un despacho, en una lectura creo que ayer o antes de ayer, en donde envía un instructivo a los ministros de José Antonio Cast, en donde refuerza el principio de probidad y transparencia y donde hace durísimas advertencias a los ministros. Le dice, ojo con el trabajo que ustedes están desarrollando, con lo que vayan a hacer. No puede, ustedes están sometidos a la probidad administrativa, tienen que someterse a test de droga mensual, informar, entregar esa información pública. Ante las dudas, si hay un posible conflicto de interés, deben abstenerse. En fin, les leyó la cartilla a Dorothy Pérez perfectamente. Entonces no está dejando pasar absolutamente nada, Dorothy Pérez. Absolutamente nada. Un nuevo capítulo se abrió entre la controversia entre el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones luego de que la Contraloría General de la República otorgara un plazo de 10 días a la ministra Steinert y al director de la PDI, Eduardo Serna, para que entreguen antecedentes sobre el oficio reservado enviado por la autoridad a la institución policial en marzo, previo al llamado retiro de la prefecta Consuelo Peña. Yo creo que la PDI no hay problema, la PDI va a decir que recibieron este documento y que procedieron a responderle a la ministra, punto. El tema es si la ministra tenía esas atribuciones o no. Contraloría da 10 días a Steinert y a la PDI para explicar oficio que solicitó antecedentes de funcionario, lo trae BioBio Chile. Fíjese la fotografía, es exactamente la misma que tiene el mostrador. A ver. Claro, es idéntica a la foto. Es que es muy buena la foto. Es muy buena la foto, sobre todo por el otro que tiene el jefe de la PDI.
Tiene una cara así como de, ¡ay, qué es esto! Esto está complicado. Esto está complicado. El requerimiento del ente contralor se da en el contexto del conflicto que se ha generado luego que se conociera a partir de antecedentes revelados por Biobío Chile, si es correcto, ellos fueron los que golpearon con esta información, que la secretaria de Estado habría pedido personalmente la desvinculación de la funcionaria, claro. Biobío lo afirma, yo no tengo esos antecedentes, pero Biobío lo afirma. Dice que la ministra pidió personalmente la desvinculación de la funcionaria. Yo creo que esa es la pregunta que debe responder el jefe de la PDI. Entiendo que ella respondió y dijo no, que ellos habían pedido la salida de la jefa de inteligencia. Pero pidieron la salida de la jefa de inteligencia porque ellos tenían una mala evaluación de la jefa de inteligencia o pidieron la salida de la jefa de inteligencia porque la ministra de Seguridad se los pidió. Esa es la pregunta que continuaba. A raíz de estos antecedentes que apunta Steiner, parlamentarios solicitaron la intervención de Contraloría, entre ellos el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, quien pidió determinar si la ministra contaba con facultades para realizar una gestión de este tipo o si por el contrario se configuró una eventual extralimitación de funciones. Difícil aterrizaje de la ministra de Seguridad. Y el problema mayor es que se preocupa de estos problemas y no de otras cosas. Su principal preocupación debería ser la seguridad ciudadana, no está respondiendo estos oficios de Contraloría, pero bueno, así están las cosas. Muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao. Adiós.